Gloria sea al Señor. Pues hermanos, como hemos dicho siempre, una tremenda responsabilidad. Y vayamos a Salmos 16, antes de empezar el tema, para que veamos lo que está escrito ahí. Salmo 16, y vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Vamos a esperar porque se escuchan las Biblias buscándose. Gloria a Dios, porque hay Biblias acá. Lamentablemente es una de las costumbres que hemos perdido de traer Biblias, pero tenemos que llevar Biblia siempre y tomar notas también para saber si lo que nos están diciendo desde aquí está de acuerdo con lo escrito está. Entonces, Salmo 16, 7 y 8 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Qué lindas esas palabras, ¿eh? Por cuanto Jehová está a mi mano derecha. Y yo, hermanos queridos, como les he dicho, es una tremenda responsabilidad ante Dios y ante ustedes. Y siempre que vamos a tener un estudio, es mi hábito de consagrarme a Dios en oración. ¿No creen que es conveniente porque Jehová está de este lado? Porque para la honra y la gloria es para Él. Entonces, para que Él pueda dirigir los pensamientos y poder prepararnos para la pronta venida de Jesús. Los invito a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente, Señor, venimos ante ti para agradecerte por tanto que tú haces por nosotros. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Y en esta hora, oh Dios, en un mundo rebelde, aquí tu pueblo se reúne para escuchar palabra de Jehová. Y pues, Señor, no soy digno de predicar tu evangelio, pero sí sé, en tu maravillosa misericordia me has perdonado, me has dado la oportunidad, me has enseñado, y de lo que me has enseñado quiero compartir con nuestros amados hermanos. Así que, amado Dios, no soy digno, pero me pongo en tus manos. Usa mi mente, mis labios, para que tú seas exaltado, nos preparemos y cuando tú vengas poder estar listo. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte y que todos podamos salir en este día, no como un servicio más, sino un encuentro personal contigo, y que podamos tener una idea más clara de lo que tú esperas de nosotros. Gracias, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues les traemos saludos de la iglesia de los Tres Ángeles también, allá en Carazo, Nicaragua. Iglesia de los Tres Ángeles, iglesia hermana, viendo el rótulo, los Tres Ángeles. Hermanos, es una bendición, como hemos ido hablando poco durante los días que hemos estado estudiando. El Señor me ha dado la oportunidad de arrepentirme, me ha perdonado y pues me ha dado la oportunidad de servirle a Él, servirle a ustedes también. No estaba en mis agenda hasta hace unos días estar aquí, pero en la agenda de Él sí estaba. Bendito sea Dios. Él mueve cielo y tierra. El tema de familia es uno de los temas de los cuales más nos apasiona en forma personal, porque entiendo que es uno de los temas más descuidados, lamentablemente. Aunque presentamos también temas proféticos y santuario, nutrición, salud y otros, pero el que más nos apasiona es el de restaurar familias. La familia es donde más se está sufriendo. Así que en esta hora, ¿qué vemos acá? ¿De qué iremos a hablar? Del juicio, ¿verdad? Y cuando se habla de juicio, ¿qué viene a la mente? Generalmente un castigo, una condenación, ¿cierto? Esa es como la mente humana relaciona el juicio con estas gráficas, condenación, relaciona. Y al hablar de Dios, pues eso es lo que viene también. Y nosotros hemos enseñado a nuestros niños, porque así nos enseñaron, pórtate bien porque si no Dios te va
a castigar. Te va a juzgar y te va a castigar, ¿verdad? Entonces presentamos a Dios como un Dios tirano. Y no es así. En mi propia experiencia puedo saber que Dios es un Dios de misericordia. Y también para que podamos comprender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Ok? Hay un libro escrito por el doctor Neil Neely. Neil Neely es un doctor adventista, excelente doctor, y tiene este título de este libro, titulado El arte perdido de pensar. En ese libro él comenta que el ser humano ha perdido la capacidad de pensar, de razonar, de analizar. Y hay una razón para ello. Y la razón son los aparatos que se han creado ahora. Usted ve a las personas y usted está hablando con ellos y ellos están afanados. ¿Cierto? Y por eso ha aumentado el crimen. Porque las personas están afuera y están así y viene el malhechor, el ladrón, y en lo que usted está, cuando se dio cuenta ya se lo llevaron. Ha aumentado el crimen. Entonces él escribe El arte perdido de pensar. Vamos a ver cómo andamos nosotros, nuestra masa gris, a ver si la desempolvamos en esta mañana. ¿Sabes tú quién eres? ¿Sabes tú cuál es tu papel en estos días? Le puedo adelantar, si supiéramos, viviríamos de manera completamente diferente. Así que en esta mañana vamos a tratar de comprender quién eres tú. ¿Por qué estás en este lugar, en este mundo, en esta hora? ¿Y cuál es tu papel? ¿Ok? Tengamos eso en la mente. ¿Quién eres tú? Primera de Juan, que fue la lectura bíblica, nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el ser humano puede producir amor solamente que vaya a Cristo. Entonces empieza a enseñarle lo que es amor. Pero la naturaleza del ser humano, del hombre caído, es egoísmo, contrario al amor. ¿Cierto? Entonces la Escritura me dice que Dios es amor. Y al estudiar la Biblia, el relato de la creación, nos damos cuenta que sí, todo lo hizo bello, en gran manera, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, allá, pienso, será la mamá oso limpiando la casa y le dice a los osesnos: vayan allá afuera y jueguen un rato. Pero viene el hombre con una escopeta para un abrigo de piel, ¿cierto? Destruyendo la belleza del amor de Dios. ¿Y qué decir de tanta belleza que Dios ha creado? Dice la Escritura: las bestias te enseñarán. Y a veces tal vez tenemos los caballeros que aprender un poquito, dicen las hermanas, que somos muy toscos, muy fríos. ¿Cierto? Tengo que aprender un poquito. Tal vez no estar ahí arriba, pero sí corazón, amor, algo, ¿cierto? Porque Dios es amor. Y a nosotros, decíamos anoche, de México para el sur, nos han hecho daño con una idea que está ahí clavada. Es que usted es el hombre de la casa. Y se hace lo que usted dice, porque usted es el hombre de la casa. ¿Sí? Y cuando nos pegaban: usted no llora porque usted es hombre. Y los hombres no lloran. Yo lloro porque me duele. Hasta que vengo a la Biblia y leo que Pedro lloró amargamente. Y sigo leyendo y me doy cuenta que Jesucristo lloró. El hombre por excelencia lloró. Entonces los hombres sí lloramos. Tenemos que suavizarnos el corazón. ¿Cierto? No puede ser muy duro. ¿No es lindo ese cuadro? Porque Dios es amor, el lindo pollito. Pero el hombre está pensando en comérselo. Todo lo destruye en gran manera. ¿Sí o no es? ¿Cierto? Pero entonces seguimos estudiando la Biblia y llegamos a Apocalipsis 12:7.
En Apocalipsis 12:7 me dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Después de qué hubo una gran batalla en el cielo? ¿Después de la creación? ¿O después de los 2260 días? No. Ezequiel nos da la clave. Ezequiel 28, 14 al 16. Recordemos que la Biblia dice un poquito aquí, un poquito allá, y vamos armando el cuadro. Ezequiel 28, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ese vocabulario de querubín protector es la misma presencia del Dios del cielo, en el santuario, ¿cierto? Allí estaba este querubín, en la inmediata presencia del Dios del cielo. Y su belleza caía de los rayos de luz del Creador, ¿cierto? Pero con ese querubín, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fue este el que empezó a interrumpir las cosas. Fue este el que empezó a decir, Dios no es amor, Dios es un dictador. Dios quiere que estemos sometidos a Él. Por eso ha puesto la ley. Y nosotros somos seres libres, somos seres inteligentes y no necesitamos ley. Decía él. Empezó ese argumento. Entonces, él empezó con esos pensamientos. Él no sabía a dónde lo iba a llevar y empezó hablando con los otros ángeles. Y dice la Escritura, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, pero pudo haber pasado mucho tiempo, ¿cierto? Porque si llegáramos aquí diciendo de uno y de otro, ¿cuánto tiempo llegaríamos? Varios días. Así en los millones de ángeles, este enemigo empezó a sembrar esa semilla. Dios es amor. Satanás decía, no, no es amor. Y entonces, hermanos queridos, con eso que él empieza a regar ese sentimiento, la Biblia nos dice que hubo una batalla en el cielo. Y ahora se forman dos bandos, dos grupos. Miguel y sus ángeles, por un lado, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no se prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado al infierno. Porque así le dicen a uno, ¿cierto? Que Satanás lo está esperando a uno allá en el infierno. Pero no, la Biblia me enseña que Satanás fue arrojado a la tierra. En la tierra. En la tierra están los ángeles caídos. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora el engaño es al mundo entero y a la iglesia. Si fuera posible, los engañaría. Si fuera posible. ¿Por qué no nos engaña? Porque tenemos un escrito está, lo que Jehová dice. Y entonces ahora, hermanos, se forma la batalla en el cielo, se forman dos grupos y entonces Satanás y sus ángeles es arrojado. Y ahora tenemos una controversia. Y ahora la pregunta es, hermanos, en esta hora, ¿cómo se resolvería ese problema? Porque ahora tenemos, por un lado, está Dios y sus ángeles, y luego está Satanás. Sería un cuento de nunca acabar. Es tu palabra contra la mía, ¿cierto? Y si ahora hacemos un juicio para escuchar las dos partes, ¿qué chiste tengo de ganar o qué posibilidades tengo de ganar cuando el que me va a juzgar es mi enemigo? ¿Podré ganar? Entonces, ¿cómo se va a resolver ahora ese conflicto? Porque si no sería tu palabra contra la de él. ¿Qué sucede? ¿Cómo se resuelve ese problema? Dando tiempo, ¿ok? Pero si sigue el tiempo avanzando y están los dos equipos, las dos palabras, tu palabra contra la mía, aún puede pasar la eternidad y van a seguir en ese cuento. Nunca va a tener fin, ¿cierto? Deuteronomio nos da la pista acá.
Deuteronomio 19, 15, 20, lo que Dios pensó para resolver este asunto. Deuteronomio 19, 15 al 20 nos da principios y la Biblia está llena de principios para nosotros. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Sí? Sigue diciendo, cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Sigue diciendo, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces el Señor está organizando el juicio, pero está levantando a una tercera parte: sacerdotes, jueces y reyes. ¿Ok? Ellos son los que van a escuchar la evidencia de las 2 partes. ¿Cuáles son los puntos de vista de uno y los de otros? Y estos van a dar el veredicto. Es una tercera parte. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y entonces, en Ezequiel 28, 17, sigue diciendo la misma idea. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces Satanás queda pensando, ¿y quiénes serán esos reyes? ¿Quiénes son esos sacerdotes que van a llevar este juicio? ¿Quiénes serán? Entonces, sabemos que la Biblia habla del juicio y nosotros, por lo menos en este país, hay una mejor idea de cómo es el juicio, o cuando una sala de juicio. Porque en nuestros países, por ejemplo, hay mucho desorden. Allí, cuando juzgan a alguien, ahí anda el vendedor de soda y de caramelo y un desorden, ¿cierto? Pero este país tiene sus salas bien organizadas y pienso que los principios los han sacado de la Escritura. En las salas de juicio acá encontramos al juez, ¿cierto? A los asociados, al jurado, a los testigos y también al abogado defensor y el abogado acusador. Aquí tenemos una idea, ¿correcto? Y así luciría más o menos. Nosotros cuando damos estudios bíblicos, usamos generalmente la lección de la fe de Jesús. Y hay un estudio acerca del juicio, ¿verdad? Habla del juez. ¿Quién es el juez? Dios, ¿verdad? Pero ahí dice que Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es el abogado? Defensor, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el acusador? El maligno, ¿cierto? Y vienen los testigos. Falta un grupo. ¿Qué grupo falta? Ese estudio es muy bueno, pero falta un grupo que no se ha estudiado todavía y hay una razón por la cual no se había estudiado. No había llegado el tiempo para ese grupo. Ahora ya estamos en ese tiempo. ¿Cuál será ese grupo? Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Esa lección decía que eran los ángeles. ¿Recuerdan? Pero aquí está hablando Pablo. ¿Quiénes son los testigos? Nosotros, dijeron por ahí. Pablo está hablando en tiempo pasado. Gran nube de testigos y el conflicto de los siglos nos dice, en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres.
que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios, siglos antes del nacimiento. Entonces ahora los testigos, sí son los ángeles, pero también se aplica ¿a quiénes? A los seres humanos, pero son seres humanos que han vivido en el pasado. Hoy nosotros también caemos en esa categoría de testigos, pero también caemos en otra categoría. Vamos a ver cuál es la otra categoría. ¿Vamos bien? Muy bien. Aquí en este estudio faltaba el jurado. Porque el jurado es el que escucha todo el conflicto y después da su veredicto. ¿Ok? Vamos a ver algunas características de lo que es el jurado. Veamos, por ejemplo, este caso que está acá. ¿Conocen a ese hombre? ¿Cuánto conocen a ese hombre o han oído de él? Bueno, los que levantaron la mano y los que han oído de él están descalificados para el jurado de él. Porque una de las características del jurado es no debe tener conocimiento de lo que está sucediendo, del conflicto. Porque si usted sabe, entonces la posibilidad es que usted se parcialice con alguno de esos lados. Por lo tanto, primera característica del jurado, usted no debe saber nada de lo que está sucediendo. ¿Vamos bien? Aquellos que conocen a este señor, pues descalificados. Segunda característica del jurado, tiene que ser obediente a la ley de Dios. Nunca van a poner en un jurado a un ladrón, a un violador. Tiene que ser obediente a la ley de Dios. ¿Vamos bien con las características? Primero, no debe saber nada. Segundo, debe ser obediente a la ley de Dios. Tercero, debe de tener un discernimiento sólido para que pueda diferenciar, analizar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Tercera característica. Cuarta característica, una vez que ya está terminando el juicio, con el jurado lo llevan aparte. Lo llevan aparte para que ellos conversen y analicen y después puedan dar su veredicto. 4 características. ¿Dónde podemos encontrar un jurado tal? ¿Dónde Dios, por eso Satanás está analizando, dónde estará ese jurado? ¿Quiénes serán? Pregunta. ¿Dónde estaba Adán y Eva cuando empezó el conflicto? No sabían. ¿Cierto? Fueron creados después del conflicto. Entonces Satanás dice, ¿serán estos? ¿Serán estos? ¿Sí? Dios creó a la raza humana para que fuera el jurado, para que diera el veredicto, para que analizara. Pero cuando Satanás sabe eso, ¿qué hace usted si conoce quién es su jurado? Va a tratar de hacer 3 cosas. ¿Cierto? Va a tratar de destruirlo. ¿Es o no es? Y va a tratar de destruirlo con los suyos. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué decía la mujer? ¿Por qué no maldices al Dios y te mueres? Pero a Job fue Satanás quien lo quiso destruir, porque Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la característica del jurado. Entonces Satanás sabía, este me puede condenar, voy a tratar de destruirlo, y encima la mujercita que debió haber orado con él, lo que decía. ¿Cómo la ve? Luego lo otro que Satanás hace es distorsionar nuestro pensamiento, dañar nuestro lóbulo frontal, porque allí descansa la voluntad del hombre y ahí descansa la capacidad de razonar. ¿Y cómo lo va a hacer? Con fiestas y banqueteos. Por eso es que el ser humano solo vive de fiesta en fiestas,
de comelonas en comelonas y bebederas en bebederas. Cada vez que hacemos eso, nos vamos descalificando para el juicio. La Biblia nos dice en el libro de Oseas que vino y fornicación quitan el juicio. ¿Qué es lo que hay ahora en la humanidad? Vino y fornicación, fiestas, comederas, ¿sí? Y entonces Dios espera del ser humano que sea el jurado, pero en la primera generación de humanos, ¿lo logró hacer? No, solamente 8, ¿cierto? Y esa primera generación fue borrada, pero está todavía caminando el juicio. Se está buscando ese jurado. Con la primera generación de humanos no se pudo, porque Satanás sabía, si estos llevan al juicio y son el jurado, me van a condenar, pues los destruyó. Pero el juicio está en sesión todavía. Entonces, ¿qué hace el Señor? Levanta un pueblo buscando al jurado. Y el jurado dice en Éxodo 19, 5 y 6, cuando Dios saca a su pueblo de Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Satanás dice, puso los ojos sobre Israel. ¿Y qué más le dio Dios a Israel? La ley, los mandamientos, porque debemos ser regidos por la ley, ¿cierto? Y también le dio el tabernáculo, donde se lleva el juicio, ¿cierto? Entonces, y Salmo 67, versículos 12 y 13, nos dice acá en la Reina Valera del 60, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Cierto? Así dice la versión del 60 de Reina Valera, y esa es una de las mejores versiones en español. Pero aún esa versión tiene algunas palabras que le cambian el sentido. Por ejemplo, este es uno de esos textos. En la versión del King James dice, Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great, O God, as our God? ¿En dónde está su camino? En el santuario, porque allí es donde se está llevando la sesión del juicio, y el enemigo ha quitado el santuario de la cristiandad, pero el pueblo remanente todavía estamos y conocemos el santuario, ¿verdad? Entonces, acuérdense que este es un reino de gente santa, y Satanás está poniendo los ojos y está escuchando, y esa gente, y un ejemplo fue Salomón antes de su apostasía, ¿cierto? Con ese discernimiento que tenía capacidad, y si él, como toda la nación, lo hubiera hecho, hasta ahí hubiera llegado Satanás. Pero Satanás empezó a trabajar con ellos también, al punto de que esos principios fueron tan pervertidos que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Otra vez Satanás triunfa y vence al jurado que Dios estaba levantando. 2 strikes. ¿Sí? La profecía decía, porque Dios está buscando un jurado que pueda concluir este conflicto. La profecía decía que al final del tiempo, el tiempo del fin, se iba a levantar un pueblo. Gloria a Dios. Hermano querido, no eres una iglesia más. No, Dios levanta un pueblo, y ese pueblo oró, estudió, comprendió el conflicto. Comprendió que Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros allá en el santuario. ¿Por qué? Porque el juicio está en sesión todavía. Y entonces ese pueblo de noches pasaban orando, estudiando la Escritura, pidiéndole al Señor, ilumínanos, después del gran chasco. Y se dieron cuenta de la ley de Dios, que la ley de Dios está vigente, que el sábado es el día del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, no eres una iglesia más, eres el remanente de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces Satanás está diciendo, entonces el jurado son los adventistas del séptimo día. ¿Y qué va a hacer Satanás con los adventistas del séptimo día? Sigue diciendo Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora entonces ha aparecido el jurado de los últimos días. Miren qué maravilloso es Dios. Noten qué maravilloso es Dios. El Señor va a sacar, porque aquí está diciendo Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, como el sacerdote de anoche de Moloc, servía a Satanás, y Dios lo perdona, lo rescata y le da la oportunidad y le enseña, y ese mismo que era siervo de Satanás, al final va a llegar a ser el que lo va a condenar, porque Satanás es perverso. Gloria a Dios, los mismos siervos de Satanás, pero que han sido arrepentidos y convertidos, son los mismos que Dios va a presentar. Mira, tú los destruiste, pero ellos se dieron cuenta y mira ahora. Y somos nosotros los que decimos, bendito sea Jehová, porque la misericordia de Jehová es para siempre. Porque a pesar de que lo he ofendido, a pesar que he hecho desastres, pero en su misericordia me perdonó. Y ahora me está preparando para el conflicto final y formar parte del jurado. Gloria a Dios. ¡Qué victoria del Señor! Ahora bien, somos el pueblo entonces. Por eso te preguntaba temprano, ¿sabes tú quién eres? Tú tienes la posibilidad de ser jurado de Dios. Tienes la invitación. Depende de ti ahora. Como dicen en inglés, don't drop the ball. No botes la pelota. ¿Sí? Como lo hicieron los antediluvianos o los israelitas. Tú tienes la capacidad o el poder, si te entregas totalmente a Dios, de formar parte del jurado, y hay 144,000 alrededor de la tierra que se están preparando, y cuando ese jurado esté listo, hasta ahí llegó Satanás. El hecho de que nosotros no nos consagremos a Dios completamente, le estamos dando vida a Satanás. ¿Cómo la ven? Entonces nosotros pensamos, Cristo se está demorando, Cristo no viene. Cristo está esperando por ti y por mí. Para terminar este conflicto, ¿cuántos de ustedes quieren estar aquí 100 años más? Ni un día más, con tantos peligros que hay. Imagínense los padres que tienen pequeños y los mandan a las escuelas, donde ahí en cualquier momento aparece cualquier desastre. Este mundo es tenebroso. Pero depende de ti y de mí, que tenemos que comprender cuál es nuestro rol en el conflicto. El juicio sí es para examinar mi vida, para ver si califico para ser jurado. Si viví de acuerdo a la santidad de Dios. Si era cristiano verdadero o cristiano cristino. ¿Sí? Entonces Satanás dice, los adventistas del séptimo día. Ese pueblo que guarda los mandamientos, ese pueblo que guarda el sábado, ese pueblo que tiene la reforma alimenticia. Pues pondré mis ojos sobre ellos. Por eso Apocalipsis nos dice, y el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra las mujeres. Contra una mujer. Y dice que se fue a hacer guerra contra el remanente, porque la misma mujer la engañó. Es el remanente el que tiene él puesto los ojos. Aclaremos un poquito esto. La iglesia adventista es la niña de los ojos de Dios. ¿Ok? La iglesia adventista del séptimo día. Pero tenemos que separar lo que es la iglesia, y la iglesia Jesús dijo, donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí estaría Él. Para nosotros en estos últimos días, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, esa es la iglesia de Dios. No es, dice la sierva de Dios, no es una catedral, no es una organización, no es un edificio.
somos nosotros. ¿Correcto? Entonces, a la organización, lamentablemente, le ha engañado. Porque ahora las enseñanzas de los pioneros adventistas no son las mismas que se usan allá. Yo solamente los invito a que estudien y analicen. ¿Sí? Entonces, por eso dice Apocalipsis que Satanás se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto del remanente. Es el remanente el que sale victorioso, libre de todos estos engaños. Y ese remanente es el que va a terminar la obra, porque ese remanente va a formar parte del jurado que le va a dar la sentencia a Satanás condenado. ¿Van conmigo? Muy bien. Entonces ahora él sabe, bueno, ya a la organización ya la engañó, la tiene en la bolsa. Lamentablemente oremos por esos hermanos. ¿Sí? Satanás trabaja mucho con las mentes y nos pone mucho temor. Y nosotros, Satanás pone ideas, temor en nuestras mentes. Y Cristo Jesús dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. La verdad te hará libre. Eres libre. ¿Sí? Y cuando eres libre, disfrutas esto. Cuando te das cuenta que misericordioso es Dios, te entregas completamente y te reúnes con los hermanos que pensamos lo mismo. ¿Cierto? Satanás pone en la mente de las personas, no, si te borran, estás condenado, estás perdido. Esa es la misma idea que viene de la iglesia del hombre de pecado, del papado. El Señor nos dice que cuando la iglesia pierde el Espíritu Santo, entonces empieza a usar la fuerza. Y le dicen a la membresía, no vayas a escuchar a ese pastor o a ese hermano, porque ese hermano es un apóstata y te van a borrar de la iglesia y estás perdido. ¿Quién dice eso? La Biblia no lo dice. Nosotros debemos ser libres. Mientras el hermano o la hermana vamos caminando recto delante de Dios, no hay peligro. Entonces estoy diciendo esto para los hermanos que probablemente están viendo en televisión. Hay muchos hermanos sinceros allá que están teniendo temor de si salir o no salir. Pues adventista del séptimo día es por lo que creemos, no por donde estamos o porque mi nombre está en un papel. No, el que nos ha perdonado, el que nos ha redimido y el que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida son los ángeles del cielo, no los hombres. Entonces digo ese comentario ahí para los hermanos, pero volviendo a nosotros. El remanente Él lo quiere destruir, porque el remanente se está cuidando, el remanente está cambiando su alimentación. Y Él dice, bueno, voy a enfocarme en ellos. ¿Y qué hace Satanás? Y creo que esta cita está en el boletín que le dieron. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Amén. Pero el poder y malignidad de Satanás son fuertes. ¿Sí? Sigue diciendo, proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. ¿Cierto? Nuestras casas están, bueno, por lo menos allá en Nicaragua, la gente está presa. Todas las casas puras verjas, cercados completamente. ¿Por qué? Por los ladrones que hay. Entonces nos dice acá que lo que es material lo protegemos así. Sigue diciendo la cita. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. No estamos conscientes de la batalla espiritual donde Satanás está tratando de llegar a ti, porque tenemos la posibilidad de ser el jurado. Si se les dejara a los demonios, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Esos son los demonios. Entonces Satanás quiere destruirnos. ¿Y cómo lo hace? Llevándonos a las ciudades donde nos impacta eso, ¿cierto? Porque supuestamente hay prosperidad. Pero ahí que lo que hay, banqueteo, fiestas, y ahora con la tecnología, herejías, hechicería, homosexualidad y todo tipo de cosa perversa. También
Recordemos que vino y mosto quitan el juicio, las drogas, licores y tantas cosas que nos perjudican. Y además también, pues, fornicación, adulterio. Lamentablemente, se dice que el porcentaje dentro de la iglesia está a la par o ya superó al porcentaje de adulterio en el mundo. No debería ser así. El Señor, cuando creó a Adán, creó una mujer para él. Y cuando llegamos al altar, dijimos hasta que la muerte nos separe. ¿Cierto? Pero hoy se le da otra explicación a la Biblia. Es que no la aguanto. ¿Sí? Pero el Señor Jesús dijo claramente lo que es. ¿Ok? Entonces esto, y nosotros debemos de enseñar a nuestros niños que cuiden su cuerpo. Los niños, jovencitos, ¿me están escuchando? Su cuerpo y nuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Usted cuando crezca tiene que orarle a Dios y pedirle a Dios que le traiga a su compañera, ¿cierto? Porque después cuando vienen los niños a este mundo lo que sufren es un desastre. Hoy las familias, supuestamente las familias, sí, pero el papá ha sido casado con otra señora y ha traído 2 hijos, y la mamá se divorció del otro también y trae 3 hijos, y eso es una batalla, hermanos. Esos son los que se conoce ahora como la familia moderna. No. Tiene que ser mi papá y mi mamá, ¿cierto? Es el enemigo, porque él sabe que aquí está el remanente y quiere destruirnos. Y lo otro que va a hacer es, pues, con la comida. Con la comida va a querer dañar el lóbulo frontal. Grasa, azúcares en cantidad. ¿Sí? Y ahora voy a presentar una imagen. Ojalá no ofenda. Discreción solamente. Pero para que tengamos una idea de cómo el maligno nos dice que nos sacó del mono y vamos evolucionando. ¿Hasta dónde? Porque hay un proceso evolutivo. Se va creciendo. Y entonces ahora, pues, si es uno así, hay que darle comida de esos. ¿O no es así? Y lo que Dios ha creado para nosotros no lo queremos. Hay niños que no quieren frutas, no quieren vegetales, no quieren agua. Y entonces el lóbulo frontal está dañado. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos enfermos. Y entonces oramos y le decimos, hermano, es que es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios así? Si el libro de Éxodo 15:26 nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y guardares sus mandamientos y decretos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Cierto? Entonces no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Ahora estoy hablando de enfermedades de estilo de vida, de un estilo de vida erróneo, abuso contra nuestro propio cuerpo. Cuando el Señor me llama, me perdona, me bautizo, el primer libro que cayó en mis manos fue Consejos sobre el régimen alimenticio. Y hay un texto que ha cambiado mi vida. Y es, el que vence el apetito, vence la tentación. ¡Wow! Dije yo. Ahí está la victoria. El que vence el apetito, vence la tentación. Y inmediatamente me he puesto a trabajar en eso. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor está buscando un jurado, que podemos ser tú y yo. El Señor dice, en Proverbios 22:6, instruye al niño, enséñale al niño, prepáralo al niño. El niño ha nacido con un plan glorioso de poder llegar a ser uno del jurado. No es un niño, como dice un canto ahí, es porque me equivoqué en la cuenta y nació. A una hermana adventista dice que le llamamos a su niño el parchecito, dice, porque el parchecito no funcionó, dice, quedó embarazada. No, los niños no vienen así. Y entonces el maligno está trabajando, y esto es parte de lo que hablábamos ayer. Él sabe que los niños van a ir creciendo. Y si crecen en los principios, a ver, pregunta.
Moisés, Samuel, Daniel, Timoteo, todos esos grandes hombres que mencionan en la Biblia, ¿dónde alcanzaron la victoria? ¿Cuando fueron grandes o la victoria la alcanzaron por las madres? Las madres que eran piadosas y creyentes y le enseñaron al niño. ¿Sí? Es desde allí que es. Lástima que no vamos a poder leer algunas citas. Quería hablar del dominio propio, de la temperancia, de la voluntad. Tal vez en otro momento, si el Señor nos trae acá. Pero el dominio propio son cosas que hay que enseñarle al niño desde pequeño. Ajá, gracias. Es aún antes de nacer. Jóvenes, niños y aquellos adultos que están buscando cómo casarse, dice el Señor que cuando uno se va a casar y piensa traer un niño, dice que se tienen que preparar papá y mamá, esos jóvenes, un año antes de la concepción. Un año antes. ¿Cómo la ve? Y después que ya la hermana queda embarazada, 12 semanas después, porque ya el cerebro está formado y ese cerebro está escuchando todo lo que sucede afuera, el padre debería de leerle la Biblia en voz alta y el niño está escuchando. Así es como se fueron educados esos hombres que hoy hablamos en la Biblia. Sí, ese es el secreto y nosotros también lo podemos alcanzar. Satanás sabe todo eso y ahora ha inventado este aparato. Como decíamos ayer, cada vez que usted se sienta ahí es para ser programado. Usted recibe solo lo que ellos quieren que usted conozca. ¿Recuerdan al principio? Se ha perdido el arte de pensar, de analizar por nosotros mismos. Y aún peor los niños. Sigue diciendo la cita que estamos leyendo del conflicto de los siglos. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios, se resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Y ya los seres humanos no son seres humanos casi. Es terrible la condición, ¿cierto? Y eso Satanás lo logró con la Pepsi y la Coca-Cola. ¿Qué va a lograr Satanás con el Monster Drink? Todas esas supuestas bebidas energéticas que están dañando completamente el lóbulo frontal. Sí, nosotros cuando fuimos pequeños con la Pepsi, ¿ha habido esto? ¿Qué sucederá ahora con esta generación? Porque él sabe, estos pueden juzgarme, estos pueden ser el jurado, pues los voy a destruir antes de tiempo. ¿Sí? Y entonces vienen los niños. No es así. Es un pecado. Pobre niño. Pobre niño. Es seria la situación. Entonces, bendito sea Dios por estas promesas. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Gloria a Dios. Ángeles de gran poder son enviados al cielo para ampararlos. Note qué lindo. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Amén. Aquellos que lo aman, que le obedecen, que guardan sus mandamientos y que se están esforzando por agradarle en todo. Gloria a Dios. Así que ahorita estamos en la asamblea de Jehová Dios y ángeles de Dios nos cuidan. Primera de Pedro otra vez 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la batalla en la cual estamos enfocados nosotros. Recuerda, eres candidato para ser jurado. Y eso es lo que Satanás teme, porque si tú te entregas, analizas y vas a tomar tu decisión y vas a decir, cuando Satanás venga a decirte que Dios es un tirano, no, Jehová es misericordioso. Porque sabes en tu vida, en tu experiencia personal, cómo Jehová te ha tratado. No me ha tratado como yo merezco. ¿Se dan cuenta? Y es un servicio de amor. Y por eso el maligno ha inventado que su pueblo sea engañado aún con iglesias y aún con versiones de la Biblia que están adulteradas. Es un perverso completo. A muchos los tiene engañados con la música, con las alabanzas, entre comillas, cristianas.
Si usted, hermano, basa su experiencia cristiana en solamente música, está alimentando los sentimientos y las emociones. Tiene que ser basado en la palabra, escrito está. Muchos hermanos me dicen, no hermano, yo estoy en victoria, en alabanza, solo vivo cantando. No, no es eso. Conozcamos el conflicto y conozcamos para qué Dios nos ha mandado a esta hora. Gloria a Dios. O sea, empecemos a pensar en algo sublime que Dios tiene para nosotros. O como dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para nosotros, porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Nuestra visión es muy limitada, pero Dios tiene un plan glorioso para nosotros. Gloria a Dios. Aquellos de nosotros que nos entreguemos totalmente. Pero tenemos que abstenernos de los deseos que batallan contra el hombre viejo. No. Aunque me guste, no tengo que pensar es que me gusta. No, eso me hace daño a mí y no quiero reducir mi capacidad mental. Ahora es cuando tengo que estar mi mente más clara para poder escuchar la voz de Dios en su palabra, para poder entender su mensaje, para poder recibir luz y poder compartirla con otros, para que podamos terminar esta obra, ¿cierto? Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que hablen, déjelo que hable. ¿No hablaron de Cristo? Y Jesús nos dijo, si hablaron de mí, que no hablarán de ti. Pero mientras usted camine recto delante de Dios, con un escrito está, no tenga temor, avance. Gloria a Dios. Y aquí el texto clave, 1 Corintios 6:2. Ahí nos dice la Escritura, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? Amén. El mundo será juzgado por los santos. Y también sigue diciendo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Se dan cuenta, hermanos? Faltaba el jurado, porque el jurado vive al fin del tiempo. Y todos nosotros tenemos la posibilidad de ser jurado. Si llegáramos a morir en el Señor, ¿qué llegaríamos a hacer? Podemos ser mártires, pero en el contexto del juicio, caemos en la categoría de testigos, como fueron Pablo, como fueron todos los que han muerto. Pero el jurado vive al final del conflicto. Por eso Satanás teme a los 144,000. Esos son los que le van a cortar de una vez la vida a Satanás. Y está tratando de destruirnos. Gloria sea a Dios por este remanente. Hermanos, estamos en buen camino. Hemos aceptado a Cristo, la ley, el santuario, el sábado. Trabajemos en la alimentación. Niños, madres, abuelitas, no ponga a su niño frente a un aparato de televisión, a menos que vaya a ver una prédica o a un mensaje de salud, porque eso lo está destruyendo. Y nosotros mismos tampoco debemos de sentarnos ante ese aparato, porque nosotros no sabemos qué daño va a causar en nuestro cerebro. Y ahorita lo que debemos de cuidar es nuestro lóbulo frontal, donde Dios está tratando de comunicarse con nosotros. ¿Les queda claro, hermanos queridos? El llamado glorioso, el plan que Dios tiene contigo. No eres un hermano más, o como dicen allá afuera en tono de burla, un aleluya más. No. Este es el remanente que Dios ha llamado, del cual va a sacar parte del jurado. Ojalá Dios quiera seamos todos, pero cada uno decide si formamos parte del jurado. Y aunque yo no forme parte del jurado, debo de esforzarme con todo y mis fuerzas, porque si me llegara a ser mártir, alabado sea Dios, ¿cierto? Pero el mayor honor es ser jurado y decir, ciertamente Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Por eso el conflicto de los siglos dice al final, y el universo entero declara que Dios es amor. Gloria a Dios. Y aquellos de los redimidos que servimos una vez al maligno, como Dios nos ha perdonado, gritamos y exhortamos al mundo, Dios es amor, echa tu suerte con Jehová. Y como dice Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino.
confía en Él y Él hará. Bendito sea el Dios del cielo, hermanos queridos. Los animo a que sigamos adelante y también quiero esperar a los jóvenes esta tarde que tenemos otro tema. Y si pueden venir todos, vengan, porque estamos preparando un pueblo para la pronta venida del Señor Jesús. Que el Señor nos añada su bendición, porque el tiempo está pasando y no sea porque Satanás quiere que estemos así. Mientras el tiempo está pasando, Satanás quiere que estemos así. ¿O no es? Oh, hermanos. Primera de Juan 4, 9 y 10 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea Dios, que el Señor añada su bendición.